A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Buenas, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un programa más de MB Podcast Show. Bienvenidos a escuchar este programa que nos ha dado tanto en temas de conocimiento de negocios. Creo que vamos por el programa 54, si no estoy mal. Así que ha sido un gusto tenerlos con nosotros durante todo este tiempo. Marcel no va a poder estar hoy. Marcel se fue en una peregrinación básicamente a Shela a buscar nuevas oportunidades de negocio allá. Así que cualquier persona que esté en Shela y nos esté escuchando, pues bienvenidos a comunicarse al WhatsApp al 5741-1290. Así les pasamos el contacto de Marcel para que puedan encontrar alguna oportunidad con él. Igual, bienvenidos a comunicarse con nosotros al 5741-1290, 5741-1290 en WhatsApp para cualquier duda que tengan o involucrarse en la conversación que vayamos a estar teniendo. Igual voy a repetir el WhatsApp durante la conversación. Pero bienvenidos, ¿verdad? Creo que siempre el objetivo es enriquecer las conversaciones con respecto a este tema, así que en la medida que las enriquezcamos, más prosperidad vamos a poder tener en conjunto, ¿verdad? Hoy le doy la introducción a una persona muy querida para mí, Luis Pedro Latorre, básicamente un compañero, un socio y un compañero de este camino que es largo, ¿verdad? Él va a ser la persona que vamos a entrevistar hoy. Creo que vale la pena también tener mucho del conocimiento que él tiene a la hora de ir por todo este camino del emprendimiento. Así que bienvenido, Luis Pedro. Es un gusto tenerte acá realmente y que nos des tu tiempo una vez más, hoy como entrevistado, ¿verdad? Gracias, primero gracias por tenerme acá. Creo que siempre es de agradecer la oportunidad que uno tiene de expresarse y de darse a conocer a más personas, o de por lo menos poderse comunicar con más personas. Y sí, creo que hay una frase que es caminante no hay camino, el camino se hace al andar, y este camino es largo, no solo el camino del emprendimiento, sino el camino de estar vivo, de experimentar la existencia y todo lo que conlleva. Y todo lo que uno tiene que hacer para subsistir en ella. Entonces, súper feliz de estar acá y súper feliz de poder compartir cosas que me han llevado a mí, conocimiento que me ha llevado a mí, aprendizajes que he tenido durante este camino de emprendimiento que he tenido. Perfecto, sí, igual yo creo que una de las cosas que también suele suceder con los emprendedores es de que como ven tan valioso a la hora de adquirir conocimiento, y que cuesta adquirirlo de alguna manera, empezarlo a trasladar a más personas realmente es grato, ¿verdad? Porque puedes empezar a multiplicar ese conocimiento en más personas para que puedan acceder a él y que puedan empezar a emprender, ¿verdad? Entonces, ahorita que lo mencionas, creo que vale la pena hacer énfasis en ello. Entonces quería empezar un poco, Luis Pedro, tal vez en cómo empezaste vos, tal vez en tu época productiva, ¿desde dónde empezó Luis Pedro a ser emprendedor, ¿verdad? O antes de ser Luis Pedro emprendedor, ¿qué venía construyendo, ¿verdad? O sea, retomando años atrás, ¿verdad? La verdad es que yo creo que mi inicio en emprendimiento, de hecho, sería en la universidad, donde, por ponerlo en términos elegantes, daba tutorías educativas a alumnos. Personas me pedían ayuda para que los ayudara en sus clases, y cuando me gradué, pues ya tal vez unas 60 personas, 70 personas eran las que había ayudado a que pudieran haberse logrado graduar. Y pues algo que comprendí acá es que, o algo que comprendí en estos inicios, es que hay cierto conocimiento que uno toma como un sentido común, o como algo como humano. Esto es súper lógico, es sentido común, pero el sentido común no es tan común, no es algo que esté en todos, porque cada quien tiene distintas habilidades, cada quien tiene un contexto distinto, cada quien entiende su cosmología de una forma distinta. Entonces, lo que para uno es sentido común, muchas veces para otras personas no lo es, y solo comunicarlo es algo de gran aporte. Entonces, los inicios vinieron de ahí. Luego, ya en mi segundo o tercer año de universidad, me puse a pensar que pues me daba cuenta cómo ayudando a personas en sus clases y todo esto, decía, bueno,
Lo estoy ayudando para que consigan un cartón, pero al final este cartón no garantiza para nada que uno esté certificado con un conocimiento, o que por tener un cartón vaya a poder lograr algo, porque es solo un cartón, pues, o sea, no deja de ser importante porque da conocimiento técnico importante, da muchos entendimientos, da muchas herramientas que sirven, pero al final el cartón no lo es todo, y entonces dije, bueno, tengo que comenzar a trabajar, ¿verdad? Tengo que comenzar a experimentar lo que es un ambiente laboral, lo que es estar trabajando en una organización, lo que es ver una estrategia y comenzar a ejecutarla. Partiendo de esto, comencé a trabajar en una empresa de tecnología que se dedicaba a distribuir licencias de software de marketing digital por Latinoamérica. Entré ahí como intern sin ninguna labor muy específica, más allá que solo comenzar a ver algunas bases de datos, comenzar a analizar algunas cosas financieras y operativas que estaban. Al tiempo, a los meses de estar pasando ahí, me volví director financiero de esta empresa, y creo que este fue como el primer gran chispazo, el primer gran luzazo que tuve en mi ciclo de emprendimiento, en mi línea de emprendimiento. Primero porque me di cuenta de que para hacer las cosas uno no necesariamente tiene que montar una estructura corporativa súper compleja, súper robusta, llena de procesos y llena de lineamientos para que se ejecuten ciertas cosas, sino que también emprender mucho es de hacer, no de planificar tanto el proceso y de todo, y qué documento legal va acá, qué cosas se tiene que hacer acá, sino que también mucho es de hacerlo, ¿verdad? De comenzar a hacerlo, y ahí fue cuando tuve mis primeras experiencias de cómo comenzar a hacer las cosas, de cómo comenzar a manejar las finanzas de una empresa, cómo estructurarla, cómo proyectarla. Luego también aprendí bastante de errores, realmente. O sea, creo que ahí fue cuando comencé a aprender que, como muchas cosas en la vida, es un proceso iterativo de prueba y error, donde vas a lograrla a veces, pero gran parte de las veces vas a fallar. Y no importa que falles, lo que importa es que te des cuenta de cuál fue el error y que ya no lo vuelvas a cometer, que tengas ese aprendizaje, ¿verdad? Estuve en esta empresa de tecnología más o menos por 1 año y medio. Ya finalizando, pues comencé Concord, que en un inicio era una aceleradora. Lo que buscábamos era eliminar las asimetrías de información entre el mercado de emprendimiento y mercado de capitales. Esa era la lógica con la que vendíamos. Básicamente lo que mirábamos es de que notábamos que había muchas personas que querían invertir su dinero, notábamos que había muchos emprendedores con negocios, pero que de alguna forma no estaban hablando el mismo lenguaje, de alguna forma no se podían comunicar, no había un lugar donde se comunicaran. Y lo segundo es que ni el inversionista sabía cómo meterle plata al emprendedor, ni el emprendedor sabía cómo pedirle plata al inversionista, ¿verdad? Entonces, aunque hubieran las dos intenciones, solo nunca se hablaban, ¿verdad? Entonces comenzamos ese ciclo, fue de mucho aprendizaje. Entendí lo que los problemas o más que los problemas, las características de la escena de emprendimiento en Guatemala. Cómo es que se desarrolla, cuáles son las cosas que faltan, qué son las cosas que tiene de positivo. Entendí mucho de ese panorama, entendí también mucho de lo que significaba emprender, porque no solo yo estaba emprendiendo, sino que también estaba ayudando a otros emprendimientos a que emprendieran. Entonces, aprendí mucho de ello. Con Concord se logró levantar una red de $2 millones de inversión. Se lograron preparar alguna serie de negocios para que recibieran inversiones de capital. Luego sacamos un servicio que se llamaba CFO as a Service, que autorizaba las áreas de finanzas de empresas. Y creo que más allá del ciclo de emprendimiento, de lo que fue, que hubieron muchas cosas, creo que el aprendizaje más grande que tuve es que entré en contacto con muchas personas en muchos ciclos, en muchas etapas del ciclo de emprendimiento, algunas empezando, algunas en etapas tempranas, otras ya avanzadas, otras ya en fase de corporación, o sea, ya en madurez, ¿verdad? Y me daba cuenta de comunes denominadores que tenían entre todos, de cómo cada etapa era distinta en sí misma, pero sobre todo, y creo que lo más importante es que algo que me di cuenta es cómo el factor persona afecta mucho la organización. Cómo el hecho de que la persona trabaje en sí mismo puede afectar muchísimo a cómo la organización se desarrolla, y que aquellas personas que no trabajaban en sí mismo era muy probable que su organización no tuviera mucho desarrollo, no se estuviera desarrollando de una forma muy, muy plena o al nivel que debería estar para que fuera exitosa la organización. Entonces creo que ese es un aprendizaje que tuve. También estuve en una empresa tuve una empresa de tecnología
que paré vendiendo mi participación, pero también estoy muy agradecido por el aprendizaje que tuve durante ese ciclo, más que todo porque viví un levantamiento de capital bastante grande, o una parte de ese levantamiento, y me dio mucho insight, mucho aprendizaje, y estoy muy agradecido por eso. Y lo segundo es porque también me enseñó mucho a cómo cerrar ciclos. A todo esto, para mi track record de emprendimiento, ya quebré una empresa, cerré una empresa y vendí mi participación de ella. No la categorizaría un exit como tal, pero pues vendí mi participación. Saqué más de lo que metí, por así decir. Y creo que menciono esto por varias cosas. Lo primero es porque Guatemala no es un país donde la cultura del error sea premiada. Uh-huh. Eso es lo primero. A mí no hay ningún problema, no, para nada me cuesta decir quebré una empresa, cerré otra empresa. Así, de hecho, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, haber pasado por ese transcurso, por varias cosas. Lo primero es saber lo que significa cerrar ciclos, entender que todo tiene un inicio y un final, pero que mi persona tiene un inicio y no tiene un final. Mi centro siempre es eterno. A pesar de las empresas en las que esté, a pesar de lo que esté haciendo, yo sigo siendo el mismo, y creo que esa es la lección más valiosa que saqué de estos ciclos. Lo segundo también es que el quebrar una empresa hace que te despersonalices de tus propias ideas, hace que termines de alguna forma, como termines de matar al ego o matar al padre. Sacarle más rayas al tigre. Exactamente, porque cuando uno tiene su propia idea, cuando uno le invierte tiempo, la cosecha es como ya es algo propio, pues, o sea, no es el mismo ejemplo, no es equivalente, pero es análogo, es como, creería, porque no tengo hijos, pero es como tener un hijo de alguna forma, porque uno lo crea, uno lo ve crecer, uno ve cómo se va moldeando, cómo va cambiando de forma, y mira todo un ciclo y dice como, a la gran, estoy viviendo todo esto, ¿verdad? Estoy viviendo todo este ciclo. Y cuando uno está dentro de la idea, uno está dentro de la organización, como que dice, bueno, esto es mi creación, ¿verdad? Esto es lo que yo estoy haciendo, pero en el momento en el que la quebras, es en el momento en el que te das cuenta que si lo hiciste una vez, lo puedes hacer 1000 veces más, lo primero. Uh-huh. Y lo segundo es que el balance general nunca suma 0. Uh-huh. Cuando iniciaste, estabas en cierta situación, en cierto contexto, con cierto conocimiento, con cierto aprendizaje y cierta noción de vos mismo. Cuando termina un ciclo de emprendimiento, puede que tu cuenta de banco esté igual o menor, que tengas más deudas de lo que tenías antes, pero es que eso no importa, porque eso es el lado material, pero todo el conocimiento que tenés adentro, todo lo que viviste, si fuiste receptivo hacia lo que viviste cuando lo estuviste viviendo, si supiste cómo absorberlo, integrarlo y aplicarlo en tu vida, todo eso se queda dentro de vos, y eso es algo que no se ve en tu cuenta de banco, no se ve en tu patrimonio, pero sí se ve en tu capital intelectual, en tu capital emocional. Y creo que eso es uno de los grandes valores que tuve de este primer ciclo de emprendimiento. Pues uno, qué valioso, creo que siempre hemos conversado de la cultura del error, y creo que hay que premiarla. Y que lo digas de forma transparente, creo que también es una de las cosas valiosas del ciclo de emprendimiento, ¿verdad? Ya no tener ese miedo de volver a cometer el error, porque se te quitó, pues. Es como cuando querés hacer un truco, ¿verdad? O querés hacer algo y solo te golpeas intentándolo, pues ya te golpeaste, ya sabes que la próxima hay que brincar un poco más, pues, ¿verdad? Entonces creo que es algo valioso, y creo que es algo trasladar importante para la audiencia en general, de que no hay que tener miedo a cometer errores, y que muchas de las personas que han venido, uno de los consejos que dan precisamente es no tengan miedo, ¿verdad? O sea, si van a ir, van con todo, ¿verdad? Entonces creo que es una excelente lección. Vamos a ir un corte y regresamos siguiendo hablando con Luis Pedro Latorre. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos otra vez de nuevo aquí en M Podcast. Estamos con Luis Pedro Latorre, que estábamos teniendo una conversación bastante, pues creo yo, profunda con respecto al tema de cometer errores, ¿verdad? Y de aceptarlos y de más que verlos como una posible tropiezo, sino verlos como una gran oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Por todo lo que uno está dispuesto a aprender de ese error. Y creo que es súper valioso uno entender los errores y solo asumirlos, ¿verdad? Les dejo el WhatsApp igual, el 5741-1290, para que nos escriban cualquier duda que puedan ir teniendo.
porque creo que hay bastante en la conversación por venir. Bueno, Luis Pedro, creo que una de las primeras dudas era precisamente eso, ¿cómo empezaste? Y creo que nos llevaste a través de un camino contándonos desde tu experiencia como ya sea de estudiante hasta netamente ya un primer puesto de trabajo y hasta llegar a una primera quiebra, ¿verdad? De un negocio y la venta de otro. Creo que ahora tal vez es importante empezar a pensar hacia tal vez hoy, ¿verdad? Hoy, y luego pensar en el Luis Pedro después, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también creo que interesan es cómo una persona de tu edad, 25 años, ¿verdad? Está emprendiendo, tiene un negocio, que a veces creo yo, inclusive ayer tenía una conversación con alguien más grande que le resultaba un poco complejo entender el método de vida de hoy, un emprendedor más joven, ¿qué está haciendo? O sea, tiene otros 2 negocios, 3, yo qué sé, y cómo lo hace, ¿va? ¿Qué le parece como, no sé, ¿va? Inentendible de alguna manera, ¿va? Como a toda la generación de arriba nos cuesta entender, pues a la generación de arriba les cuesta entender a nuestra generación como a nosotros, de alguna manera hay un entendimiento generacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees vos que podrías explicarle a alguien más grande qué estás haciendo hoy como emprendedor, ¿verdad? Y cómo lo asumiste, qué tomaste como fortalezas o qué tomaste como recursos o qué tomaste como... en fin, algún tipo de valor, ¿va? Para poder ir y salir ahí a emprender, ¿va? Sí, sobre lo que decís del entendimiento que se tiene como sobre los ciclos de trabajo entre generaciones, creo que el paradigma de generaciones anteriores es que el ciclo de trabajo es una jornada laboral y que el orgullo del trabajo es el sudor de la frente. Es decir, mientras más trabajo hay más valor, hay más productividad, ¿verdad? Creo que en la era digital y en la actualidad no necesariamente más trabajo, más tiempo invertido en trabajo es más productividad realmente. Algo que he encontrado sobre todo en el último año es que mis jornadas de trabajo han sido más cortas y mucho más efectivas y de alguna forma mucho más exitosas. Sobre tu pregunta de en qué estoy emprendiendo hoy, yo diría que mi emprendimiento más importante es encontrar mi propósito, encontrar el por qué estoy en esta tierra. Una anécdota corta de esto es: conocí a un jardinero que me dijo, sí, es que yo nací para ser jardinero, o sea, yo nací para vivir de las plantas. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué? Y me dice, pues desde que nací, desde que era chiquito, yo crecí en el campo, entonces a mí no me ponían pañal, yo no caminaba en piso ni gateaba en piso, yo gateaba en la tierra y estaba tocando constantemente la tierra, viendo las plantas, viendo cómo crecían, cómo cambiaban, cómo eran distintas cada una. Entonces yo crecí yo nací para crecer plantas, para tratar a las plantas, ¿verdad? Las plantas me pueden hablar, yo puedo tener comunicación con ellas y de alguna forma puedo hacerlas crecer. ¿Por qué mencioné esta anécdota? Porque creo que si uno aparece en esta realidad, si uno aparece en este sueño, es porque un propósito tiene de estar acá. O sea, creo que nada sucede en el vacío, no somos existencias que solo estamos merodeando hasta el día final. Entonces creo que eso es lo primero y lo más importante. ¿Por qué menciono que esto es mi emprendimiento más importante? Porque algo que he encontrado es que cuando dejé de buscar hacia afuera, cuando dejé de buscar el éxito hacia afuera, buscar aprobación, buscar quién me diera capital, buscar cómo vender, cuando dejé de buscar respuestas afuera o dejé de buscar mi tranquilidad afuera y la comencé a buscar adentro, naturalmente todas las piezas comenzaron a encajar. Los negocios comenzaron a surgir, comenzaron a prosperar, la independencia financiera comenzó a llegar, la estabilidad emocional comenzó a llegar también, y esto fue emprendiendo hacia adentro, no hacia afuera. Menciono esto también porque estando en un ciclo de emprendimiento creo que lo más importante es la inteligencia emocional, porque emprender significa ir a buscar problemas que uno quiere solucionar, problemas complicados o problemas fáciles, como uno se lo quiera poner. Pero si a mí me gustan los problemas complejos, y sabiendo que me gustan los problemas complejos, son soluciones que toman mucho tiempo, que toman mucho esfuerzo, que me tengo que esforzar mucho para solucionarlos, pero a medida que más me busco a mí mismo, a medida que más encuentro mi tranquilidad interna, más fácil es resolver todo aquello que surge en mi vida, ¿verdad? Entonces tal vez me gustaría interrumpirte un poco con respecto a algo que inclusive nos vinieron a conversar en algún momento los de Social Lab, en donde mencionaban la palabra Chumilaluj, que es una palabra pues, de dialecto maya, no sé bien de cuál, pero una de las cosas que significa es precisamente como la estrella que te guía, porque es netamente ese propósito, esa guía, ese destino, ese
ese propósito pues por el que uno está, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que estabas diciendo ahorita, me suena bastante como apropiado también saber, o sea, en la medida que uno emprende hacia adentro, como que todos los problemas que vienen son más fáciles de solucionar, ¿sí? Uh-huh. Pero también, obviamente, esto no es como de un día para otro, ¿va? Obviamente es un proceso. Entonces, una de las dudas que tal vez me surgen a mí es cuando hay momentos que agobian, ¿verdad? Porque hay agobio para bien y hay agobio para mal, digamos, ¿verdad? Te agobia la victoria, pero también te agobia la desesperanza, ¿verdad? Entonces, en esos momentos de agobio que es apropiado ese volver a ver hacia adentro como humano, ¿verdad? O sea, decirte, sí, tranquilo, o cómo lo has tomado en esos momentos de agobio, ¿verdad? O de ahí vienen esas lecciones. Creo que es recíproco, de ahí vienen y de ahí también lo he tomado. Creo que lo primero es, ¿por qué quebrar una empresa fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, aparte de aprender a patinar? Porque entendí que yo no soy mis cosas, de que mi identidad no radica en lo que yo estoy haciendo en mi día a día, de las cosas de las que soy dueño, de las cosas que poseo. Yo no soy nada de eso, es solo una mera expresión de una parte de mi vida. Pero lo que yo en realidad soy es algo mucho más pleno, mucho más profundo y mucho más grande, ¿sabes? Como que una empresa, un trabajo, es solo una cosa, pues, es solo una parte de tu vida, es solo algo que le dedicas cierta cantidad de horas al día. Una carrera universitaria también, solo ciertas horas al día, pero 24 horas estás siendo vos mismo, aunque estés dormido. Entonces, solo entender primero que yo no soy mis cosas, que los problemas que estén, si son problemas que se pueden solucionar con tiempo o dinero, no son problemas, solo se solucionan con el tiempo o con el dinero. Y si no se pueden solucionar, entonces solo ahí está el callejón, pues solo ya es una vía a la que ya no se tiene que seguir y no pasa nada, pues no voy a perder mi identidad, no voy a dejar de ser quien soy. Y una vez uno suelta eso, una vez uno suelta toda esa parte del ego, porque creo yo que todas estas partes como de... una vez uno entiende que el ego tiene un lugar en uno, que el ego es una parte de uno, pero el ego no es todo lo que uno es, ¿verdad? Y sabe que el ego sirve para explorar el mundo, para conocer, para entender mucho más el mundo donde uno se desarrolla, pero que las conceptualizaciones que tiene el ego de yo soy dueño de tal cosa, yo hago tal cosa, yo soy economista, yo soy tal... O sea, sí, son una forma de generar identidad, pero tu identidad más allá de eso no es una categorización, sino que es un estado, ¿verdad? Es una experiencia. Entonces, algo que me ha servido mucho en tiempos, como decís, de agobio o en tiempos donde hay éxito, es solo recordarme que son momentos que vienen y van, que así como ahorita hay arcoíris, luego hay lluvia y luego florece, porque así es natural que hayan cambios. Solo recordarme de eso y recordar que la victoria final no es levantar capital, la victoria final no es venderlo a un cliente, la victoria final no es conseguirse un megasalario. O sea, sí, esas son partes de la vida material y están ahí. Obviamente son cosas que tal vez uno quiera conseguir, pero la victoria final es encontrar el propósito de uno mismo y entender que los proyectos que inicio son solo parte de ese trayecto hacia el propósito que estoy buscando sobre mí mismo, hacia ese entendimiento pleno sobre mi existencia en este mundo. Hace que uno me pueda despersonalizar de esos proyectos, pueda decir, bueno, trabajo en ellos, les meto mi ímpetu, les meto mi energía, pero no me definen y no marcan quién soy. Y al entender eso, tanto el éxito como el agobio solo resulta ser un evento más en tu vida, solo resulta ser... un evento que te trae aprendizaje, que te enseña o cómo tener resiliencia o a cómo mantener la humildad. Uh-huh. Y así lo vas integrando en tu día a día y pronto te vas dando cuenta que cada vez que llegas a un horizonte hay un siguiente horizonte, que cada vez que llegas a ver una puesta del sol te das cuenta, bueno, aquí no estaba el sol, está en el otro horizonte, ¿verdad? Y solo quieres seguir a ese otro horizonte que continúa. Entonces, respecto a los tiempos de agobio y de éxito, eso sería, regresando tal vez a temas un poquito más terrenales, como en qué emprendo. Actualmente llevo las finanzas, soy el director financiero de una empresa de publicidad, también que al mismo tiempo se está sacando un spin-off de un startup de tecnología ahí. También estoy produciendo shows en Guatemala, estoy ayudando a algunas promotoras a producir shows. Y pues... ¿Shows de qué? De música, eventos de música. Por ejemplo, el 21 de septiembre viene Little Jesus, estaba apoyando ahí en algunas partes.
en otros eventos que van a venir en los siguientes meses también. Y entonces eso hago en mi día a día. Sin embargo, creo que aunque son parte de mi día, son parte de una estrategia que tengo sobre mi portafolio, sobre las cosas que quiero hacer, sé que no es mi propósito final. O sea, mi propósito final no es quedarme con estas empresas toda mi vida. O sea, creo que aquí es donde también viene parte de donde comenzabas, de cómo explicas tu forma de trabajo a una generación anterior, ¿verdad? Y creo que... Sí, creo que profundicemos tal vez eso en el siguiente segmento, que ahorita en breve vamos a ir a un anuncio. Pero qué interesante también con respecto a la inteligencia emocional, ¿verdad? Que creo que lo hemos conversado bastante, pero creo que ponerlo aquí y dejarlo grabado es importante para todas las personas que están escuchando, que son emprendedores, de verdad, en la medida que se trabaje uno mismo, tanto a nivel de desprenderse de las cosas que uno de verdad tiene, y no desde una óptica de renunciar solo porque tal vez no lo van a lograr, no, sino porque es que a la hora que renunciar estás buscando un greater good, digamos, o un propósito más allá de estas cosas como, no sé, materiales, ¿verdad? Entonces, que termina siendo como parte de sí tener esa inteligencia emocional para poder abordar cosas grandes o cosas pequeñas, ¿verdad? Sí, o cosas fuertes o cosas suaves. Es ¿verdad? Que está siendo persona de tiempo completo. Exacto. ¿Sabes? Siempre está siendo persona. Y creo que alguna vez lo hablamos, nadie va por la calle y dice, hey, él es economista, hey, él es psicólogo, hey, él es o sea, nadie pone esas categorías, nadie en la vida lo hace. Exacto. Pues lo que uno dice es, ahí va una persona, pues ahí va otra persona, ¿verdad? Y entonces cuando uno entiende que está siendo de tiempo completo persona, trabaja también en tiempo completo poder ser una persona plena, ser una persona íntegra, ser una persona que se pueda desenvolver bien en el plano en donde está, ¿verdad? Y ahí es donde entra mucho la inteligencia emocional, porque cuando uno recibe las cosas desde el ego reacciona. Cuando alguien le dice no vales, la reacción es no, sí valgo porque, y solo se comienza, o sea, ni siquiera se cuestiona de dónde viene el comentario, de dónde viene el contexto, o sea, ni siquiera hay un raciocinio de por qué me están diciendo eso, cuando uno absorbe las cosas desde el ego. Pero cuando uno las absorbe desde el ser infinito, desde la conciencia, el panorama cambia, la forma de integrar esa información cambia, ya no es reactiva, sino que se integra en uno y uno entiende, bueno, esta persona me dijo esto, ¿por qué me lo dijo? ¿Cuáles son las razones? Y uno ya solo decide, bueno, voy a escuchar o no. Y no hay nada malo en eso. Vamos a ir a un corte y seguimos hablando con Luis Pedro Latorre acerca de emprender. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Bueno, dejamos un tema ahí en la librera, ¿verdad? Que es el tema de la generación, el tema generacional, ¿verdad? Creo que abarcamos bastante el segmento anterior con temas emocionales con respecto a emprender, y creo que sí, emprender es cabal una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda ya sea hacia uno o una búsqueda hacia una posible solución, o las dos, ¿verdad? En fin, me gustaría un poco que sí abordemos el tema de cómo le explicarías a alguien más grande cómo estás emprendiendo, ¿verdad? Cómo estás llevando hoy, organizando shows de música, cómo estás hoy llevando las finanzas de una empresa, pero también estás un martes a las 10, 11 de la mañana en una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener esos tiempos, digamos, ¿verdad? Cosas que es una de las cosas que no se entienden, ¿verdad? Pero dos, es como si estás construyendo capital, dos, como, o sea, todas esas, y ¿cómo te diría? El imaginario colectivo de una generación anterior que tenían, cómo hoy se le explica, ¿verdad? A estas personas. Creo que lo primero y más importante es entender que uno solo tiene 24 horas al día y que horas efectivas uno no tiene más de 5 horas al día. Entonces, si uno quiere hacer cosas grandes, necesita un equipo de personas en las que uno pueda confiar y con las que uno pueda trabajar. Eso es lo primero. Por ejemplo, con respecto a tanto a la empresa que tengo como a los shows de música, la verdad es que creo que el protagonismo se lo llevan las personas con las que trabajo, no tanto yo, porque creo que el labor de estas personas tiene mucho peso, es bien arduo y tiene mucho valor. Entonces creo que eso sería lo primero. Luego, ¿cómo lo explicamos? Creo que mucho parte de la conceptualización de las cosas que uno está iniciando. Creo que primero parte de empezar por el final.
y es en dónde quiero terminar esto que estoy iniciando. En los ciclos de emprendimiento se terminan quebrándolos o vendiéndolos, una de dos. A veces la quiebra no sucede en esta generación, a veces la quiebra sucede 3 o 5 generaciones después. Y a veces la venta no sucede en esta generación, sucede 3 o 5 generaciones después. Pero pues algo que parte, y también porque en el segmento anterior mencionaba que el emprendimiento más importante es conmigo mismo, porque entiendo que en este planeta solo voy a estar un tiempo delimitado, no voy a estar para siempre. Y por lo tanto también quiero hacer lo mejor que pueda hacer mientras estoy acá, ¿verdad? Y definitivamente no quiero trabajar toda mi vida, ¿sabes? O sea, yo a mis 50 años no quiero estar viviendo para trabajar, ni siquiera a mis 30 tal vez. Entonces, parte de mucho cómo son mis ciclos de emprendimiento es que los inicio pensando en la salida, es decir, pensando en la venta, ¿verdad? Esto acorta los ciclos de emprendimiento. Por ejemplo, para mí uno que tengo es un parámetro de 5 años, que en 5 años ya debería haber llevado la empresa a un punto de facturación y a un punto estratégico lo suficientemente valioso como para poderla vender a cierto punto. Y mucho de esta lógica parte porque, a ver, la matemática es bien simple, ¿verdad? Si, por ejemplo, si creo una empresa en la cual me está dando $10,000 de dividendos, o pongámosle 20 o $50,000 de dividendos, en 10 anuales. En 10 años voy a haber generado en dividendos $500,000, ¿verdad? 50 por 10. Ahora, si formo una empresa, la hago crecer, la llevo a un punto de facturación donde esté generando $18 millones anuales, a eso le sacamos un 35% de EBITDA, que es más o menos 6 millones, y ya la ponemos en un punto de evaluación con un múltiplo de 7 a 42 millones. Ya en 5 años pude vender una empresa que cuesta 42 millones y me embolsé eso. Del lado material, que no es lo más importante, pero el lado material es solo una lógica donde yo no le voy a meter mi tiempo a algo 40 años para estarle sacando pushitos. Prefiero esforzarme por 5 años y sacar un big chunk de algo que al mismo tiempo me permita hackear esta matrix, ¿sabes? Como que, ¿y a qué me refiero con esto? Es que toda mi vida la he vivido bajo un paradigma de subsistencia. ¿A qué me refiero con esto? No significa que no tenga para comer, no tenga agua, no tenga dormir, no es eso, sino que bajo un paradigma donde yo sé que una enfermedad me puede quitar la comodidad de vida que tengo porque tengo que pagar una cuenta súper grande en el hospital donde me tengo que endeudar para pagarla. Uh-huh. Donde sé que por el resto de mi vida, si no hago algo, voy a tener que estar trabajando para poder llegar a las cuentas el siguiente mes o los siguientes meses o el siguiente año, ¿verdad? Y para mí hackear la Matrix es llegar a un punto donde ya literalmente mi economía esté produciendo por sí sola aunque yo no trabaje. Porque literalmente mis enfoques, mis propósitos no son ser empresario, ¿sabes? O sea, sí, es interesante, aprendes, es bonito porque conoces muchas personas, interactúas, pero yo no me quiero pasar el resto de mi vida viendo que la facturación esté llegando, viendo que se cumpla estrategia, porque también sé la energía que implica hacer tales cosas, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque ese es el paradigma que siento yo que cambia del emprendimiento en mi generación respecto al emprendimiento en generaciones anteriores, donde el emprendimiento en generaciones anteriores tiene bastante el paradigma de dividendar, de voy a formar esta empresa para que me dividende y aunque tal vez yo no trabaje ahí, solo la sigo manteniendo para que me siga dando flujos de dividendos, ¿verdad? Sí, creo que también es o sea, ese paradigma anterior es también lo que responde a toda la economía que sostiene de alguna manera, o por lo menos a Guatemala, o me atrevería a decir bastantes países latinoamericanos, que es la pyme con respecto a la manutención familiar, ¿verdad? Entonces, obviamente existe como esa lógica que la familia te acoge para sostenerte, ¿verdad? Solo hay un nuevo paradigma empresarial, básicamente, en donde existen maneras sostenibles de hacerlo en menos tiempo. Sí, hay más riesgo, ¿verdad? Que creo que tal vez ahí hay otra conversación paralela con respecto a eso, porque también así como puede ser así bonito esos números, pueden también ser cero, sí. ¿verdad? A mayor retorno, mayor riesgo. Cabal. Y a mayores visiones, mayor ímpetu y energía se tiene que meter, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente si querés vender una empresa a
40, 50 millones, tenés que estar dispuesto a endeudarte por $5 millones o $20 millones, ¿sabes? O sea, son cosas que también tenés que estar dispuesto. Nadie regala nada y nada es así de fácil, pues. O sea, claro, se puede hablar aquí así de fácil y hacer la mate y decir, bueno, muchas es fácil, pues, 5 años y solo dividen y hacen estrategia y todo. Pero implica muchas más cosas, tampoco es tan sencillo, pues, o sea. Sí, y otra cosa que también te quería preguntar es con respecto a la rigurosidad. Nadie llega a ser grande no siendo riguroso, digamos, ¿verdad? Que creo que es una de las lecciones recientes. Entonces también creo que eso también es otra de las cosas importantes del paradigma, ¿verdad? Donde creo que antes se hacían, o bueno, también generalizar, ¿verdad? Pero no importaba tanto no llevar la contabilidad en orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va, y hay dinero en la caja y está pagando las cuentas, punto, ¿verdad? Creo que hoy la lógica es distinta. O sea, este paradigma o lo que estamos hablando de este paradigma es llevar las cuentas en orden para a la hora de ser riguroso con esas cuentas poderla vender, ¿verdad? Exactamente. Hay un libro de Noah Yuval Harari que se llama Sapiens. Y en él menciona este ejemplo, dice, ¿por qué el Homo sapiens sapiens subsistió y el Neandertal no? Cuando en épocas antiguas o anteriores, prehistóricas, el Neandertal tenía la composición física mucho más adecuada para subsistir en el ambiente que se vivía, en la naturaleza que se vivía. El cambio está en que el Neandertal, su forma de congregarse era por afinidad sanguínea. Si no tenías la misma sangre, no ibas a pertenecer al grupo. El Homo sapiens sapiens, su forma de congregarse es por la idea, no es por sangre. Nosotros podemos congregarnos con otra persona que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos de dónde viene, que ni siquiera es de nuestra clase social, por una idea, ¿verdad? En la iglesia, en los domingos, en el estadio, en los domingos, cuando uno sale a patinar, qué sé yo. O sea, cuando uno tiene una idea sobre algo, puede congregarse con otras personas. ¿Por qué menciono esto? Porque partiendo de lo que decís de la rigurosidad, algo que descubrí en mi primer ciclo de emprendimiento era que una vez creabas algo y le comenzabas a poner un nombre y a ese nombre le comenzabas a atribuir cosas, a ese nombre le ponías, bueno, esta organización se dedica a hacer tal cosa, esta organización está construyendo tal cosa, tiene esta visión, se maneja de esta forma genera estrategia y de esta forma se mide, de esta forma audita que se estén cumpliendo. Una vez uno comienza a hablar de eso, comienza a sacar la idea fuera de la cabeza y hablarla con más personas y ir con más personas y comienza a ponerla en la boca y en las mentes de otras personas, esta idea se hace realidad. Y eventualmente esto se puede desarrollar a tal punto que sea una idea que valga $50 millones, ¿sabes? O sea, que ya la puedas vender porque alguien más la puede tomar y puede seguirla trabajando con los mecanismos de auditoría que generaste, con los mecanismos de estrategia que generaste, con los mecanismos operativos y de orden que generaste y con la noción de cómo esa organización funciona, ¿verdad? Cómo esa organización se vuelve como un reloj suizo imaginario de alguna forma. Entonces, en mi primer ciclo de emprendimiento encontré eso. No lo ejecuté de la forma en la que me llevó a ese éxito final. Por eso comenzaba diciendo vendí mi participación, pero no lo tomo como un éxito. O sea, para mí todavía no he hecho ningún éxito. No es algo que lo haya logrado. Sé que lo voy a lograr. Sé que en algún día lo voy a lograr. Estoy bien seguro de eso. Entonces, una vez uno entiende que puede hacer esto, que puede formar ideas y que ya se pueden trasladar al mundo real y que ya pueden comunicar algo, ya pueden expresar, representar algo para luego venderlo, ya decís, bueno, no tengo que estar trabajando el resto de mi vida en algo, ¿verdad? Puedo dedicarle 5 años a algo para que se estructure, para que crezca, para después venderlo. Y mucho de esto, ¿por qué menciono la inteligencia emocional? Porque mucho de esto es de construir el ego y entender que siempre hay alguien que lo puede hacer mejor y que lo puede llevar a un siguiente nivel. ¿Por qué yo lo hago así? Porque honestamente yo creo que llevarlo a un parámetro mundial, o sea, llevar una estructura a un nivel donde ya está en todos los continentes, en todos los países, es algo que tal vez lo pueda hacer, tal vez pueda llegar a aprenderlo cómo hacerlo, no cabe duda, pero honestamente solo yo no quiero usar mi energía en estar viajando todos los días por mi trabajo, hablarle a un gerente en Japón y que después tenga que viajar a Europa y que después, o sea, para mí ese no es mi estilo de vida, no es mi trabajo, no es el trabajo que quiero, pues, o sea, y sé que hay alguien que lo puede comprar y lo puede hacer y lo puede hacer mucho mejor, entonces solo es de construir el ego y decir, bueno, yo no quiero llegar hasta ese punto, yo vendo y aquí me salgo y ya me quedo haciendo otras cosas, pues, porque el fin principal de mi vida, mi propósito en esta tierra no es trabajar,
sino que es hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, teniendo ese entendimiento, creo que eso es lo que cambia de generación a generación y también de alguna forma entender que mi tiempo productivo no es a medida que más trabajo, más genero, sino que si las horas en las que trabajo son horas en las que estoy enfocado, horas en las que tengo mi atención puesta en algo y horas en las que le estoy dedicando mi energía a eso, va a ser igual de efectivo que si me pasara 20 horas haciéndolo, o va a ser más efectivo porque me va a permitir tener más tiempo de ocio, más tiempo libre, que ahí es donde nace mi creatividad. En los tiempos de ocio, en los tiempos donde mi mente está más libre, es donde más la puedo dedicar a formar más cosas, a hacer crecer las cosas que ya tengo y a hacerme crecer a mí mismo. Sí, yo creo que esto también es importante ubicarse en las skills, en las skills que cada quien tiene y las skills que cada quien pues, desea optimizar o mejorar el performance en esas skills. Y con respecto a lo que decís, en la etapa en la que se quiere participar es netamente una etapa de builder, ¿verdad? Una etapa en donde sí está una idea conceptualizada, sí hay un posible cliente pues visto para recibir un servicio. O sea, creo que en la etapa del emprendimiento de la que estamos hablando ahorita es netamente algo de una etapa inicial, ¿verdad? Que tiene potencialidad de crecimiento, porque claramente por ahí es donde se va el enfoque a llegar a niveles de evaluación altos, ¿verdad? Entonces creo que el agregar valor en esa etapa, que igual es dura, igual tiene sus retos. Es más, esta no es más fácil que una transnacional, ¿verdad? O sea, es igual de difícil. Entonces creo que es importante también entender eso, a esas distintas etapas a las que mencionabas. Vamos a ir a un corte y terminamos con el último segmento con Luis Pedro Latorre. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Bueno, estamos ya de vuelta con Luis Pedro Latorre en el último segmento de M Podcast Show. Pues como hemos hablado, creo que hay bastantes temas de que, pues, los temas que hemos conversado tienen bastantes profundidades, ¿verdad? Están invitados a seguir indagando, como platicábamos hace 2 podcasts con César García, que una de las cosas que nos incentivaba era a amueblarnos el cerebro, básicamente. Amueblarlo es una frase usada para leer, ¿verdad? Indagar, investigar, porque creo que en el aprendizaje es donde uno puede ahondar en conceptos mucho más complejos. Y pues ahorita hemos estado hablando con Luis Pedro de tanto como de temas netamente técnicos, de entendimiento a través de los paradigmas de cómo entendemos los negocios para poderlos llevar a una siguiente etapa, pero también estamos entendiendo cómo abordar esos entendimientos desde un plano emocional, ¿verdad? Y desde un plano de persona. Entonces son conceptos un tanto, pues no digeribles de primera entrada, diría yo, pero que sí son para seguir indagando en uno o seguir indagando en esto, ¿verdad? Entonces estábamos retomando el tema, ¿verdad, Luis? Pero estábamos hablando con respecto de la etapa builder, ¿verdad? Esa etapa inicial, esa etapa que igual es compleja encontrar un nicho de mercado, que es compleja encontrar en la parte operativa el valor agregado, que es compleja en la parte del financiamiento, conseguir el financiamiento para que agarre tracción, que es compleja en construir una marca y que la marca tenga tracción. En fin, todo esto es igual de complejo que lo complejo que es una transnacional. Entonces, ya teniendo esto en cuenta y teniendo claro como que en qué etapa es en la que estás, ¿verdad? Hacia dónde son los siguientes pasos de inversión, o hacia dónde son, cuál es el mañana. Creo que hablamos de dónde empezó, qué es Luis Pedro hoy o qué está haciendo Luis Pedro hoy. Y sé que hablar de mañana también es un poco complejo con respecto a que hoy es siempre, ¿verdad? Y que la medida que se viva hoy es más fácil el andar. Entonces, igual de alguna manera que estás visualizando hacia adelante, ¿verdad? De entrada, estoy visualizando un futuro pleno, en donde me sienta pleno, y próspero. Eso diría que es lo más importante. Creo que solo una nota a la parte esta de builder es que uno se vuelve en un especialista en recibir nos, ¿sabes? O sea, literalmente a mí en cualquier parte de la vida ahora me dicen un no y es algo que, bueno, está bien, pues, o sea, ya lo recibí 1000 veces, no pasa nada. Entonces eso es un detalle para todos aquellos que están empezando algo, que solo sepan que un no significa que nunca va a pasar, ¿saben? O sea, un no es solo no porque hay razones, buscar las razones y
vivir con ellas, integrarlas, ¿verdad? Ahora, ¿qué miro en mi futuro? Creo que lo primero es vivir en el hoy, vivir un segundo a la vez, vivir en el momento, ¿verdad? Esto no quiere decir que uno no tenga que preocuparse del futuro. Tal vez la palabra no es preocuparse, que uno no tenga que pensar en cómo va a ser un futuro y qué es lo que quiere estar. Realmente yo miro, creo que voy a ser emprendedor por unos 7 a 10 años más, antes de que me retire al silencio y a la meditación eterna. Creo que definitivamente, como te digo, yo miro mis ciclos iniciando y terminando. O sea, las empresas que estoy empezando, el fin es llevarlas a un punto de suficiente escalabilidad para venderlas, para ya poderme dejar de dedicar a esto. Realmente algo que a mí me apasiona, que algo que me inspira bastante pasión es la academia. Realmente creo que por eso comenzaba hablando mucho de la conceptualización que uno tiene sobre uno mismo, el concepto que uno tiene sobre qué es el yo. Porque yo creo que los talentos, el conocimiento, la energía que tengo no es para mí, es para el colectivo que me rodea. Todo aquello que llega hacia mí, que llega hacia mi cabeza, que pues, en momentos llega a mi mente y digo, bueno, aquí hay una idea y que resulta funcionar o que resulta ser útil, creo que no es específicamente para mi uso, sino que es para el colectivo que me rodea, sea este colectivo amigos, familiares, colegas de trabajo, y luego extendiéndose a las personas que están en mi país, las personas que están en mi continente y las personas que están en mi mundo, con las que comparto espacio. La verdad es que ese es el futuro que veo, ese es mi axioma, que el trabajo que hago no lo hago solo para mí, sino que lo hago para que la prosperidad sea colectiva y no individual. Hay una canción de Volver que dice vamos todos juntos o nadie, y creo que es bien importante recordar eso. Y entonces así es como miro mi futuro. Creo que el ciclo de emprendimiento es un mediano plazo, pues 10 años más de estar en esto. Luego me gustaría dedicarme a la academia, dedicarme a la investigación económica. La economía es algo que me apasiona mucho y creo que es donde puedo aportar mucho. Entonces, creo que así va el futuro. Sin embargo, algo de lo que estoy bien anuente, algo de lo que reconozco mucho es que uno puede decir, sí, en 15 años voy a estar haciendo tanto, en 30 años voy a estar haciendo tanto, y sí, pero mañana me puedo morir, pues, y me morí, y ya esos 15 años los voy a pasar bajo tierra, en cuerpo, pues. Entonces, también como que creo que si me preguntas como qué es el futuro, qué es el mañana, ahorita lo más importante son los emprendimientos que tengo, los proyectos en los que estoy trabajando, lograr las metas que me estoy proponiendo y que mi organización se propone, llegarlas, ¿verdad? Llegar a esos puntos. Y lo más importante es seguir teniendo un crecimiento personal día a día, entenderme cada día más mi propósito en esta tierra, qué rol estoy jugando acá, por qué vine. Creo que eso es lo más importante, porque algo que he encontrado más que todo en el último año es que la búsqueda interna naturalmente trae las respuestas de la búsqueda externa. Es decir, una vez las respuestas internas se comienzan a resolver, naturalmente todo comienza a caer en su lugar, como lo decía, naturalmente todo comienza a suceder. Entonces, más importante que ir a terminar de buscar el capital que estoy buscando, más importante de terminar de conseguir los clientes, de vender esa empresa, es solo día a día sentirme pleno, poderme despertar todos los días sabiendo que tengo otro día de plenitud, otro día para estar vivo, otro día para disfrutar y otro día para seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque creo que al rato y al pasar de los años uno solo se da cuenta que estuvo un montón de tiempo en esta tierra y que durante el tiempo uno puede hacer muchas cosas y que si voy a estar aquí por mucho tiempo voy a hacer cosas que me hagan sentir pleno y que hagan sentir pleno a las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno emprende, uno tiene que hacer una diferenciación bien clara en lo que es invertir y en lo que es sacrificar. Aquellas cosas donde uno dice, voy a sacrificar mi tiempo personal, voy a sacrificar un poco de mi estabilidad emocional o de mi estabilidad financiera para que esto suceda. Hay que pensar bien si son inversiones o si son sacrificios. Y lo que diría es que toda aquella acción que involucra un sacrificio personal es un camino a no seguir. ¿Y a qué me refiero con sacrificio personal? Es donde no te estés sintiendo pleno, donde no sientas armonía, donde no sientas motivación y donde estés actuando por miedo, no por pasión.
porque creo que cuando uno deja de hacer las cosas por miedo y las comienza a hacer por pasión, naturalmente se da cuenta que las cosas son mucho más fáciles de hacerse, las cosas traen mucho más armonía, mucho más alegría, no solo para uno mismo, sino para el colectivo que lo rodea. Me gustaría agregar algo en esa parte que decís, y creo que va un poco de la integralidad. O sea, cómo cuando integras algo, entonces lo empezás a hacer de forma natural, no necesariamente forzándote a hacer algo. Lo vas a hacer bien, ¿verdad? Sino que cuando lo integras, entonces empieza las respuestas a ser productivo, a hacer tal y tal, a lograr levantar capital, a lograr porque tal cantidad de clientes. todo eso es parte de un plan personal tuyo, ¿sabes? Es parte de un plan de tu energía para encontrar su propósito en el mundo, ¿verdad? Entonces, para mí literalmente levantarme a trabajar no es levantarme a trabajar, es levantarme a cumplir una meta sobre mi propósito en esta tierra. Y entonces eso hace que no sea una carga, que sea una responsabilidad que con gusto yo adquiero y ejecuto, porque yo la estoy decidiendo, porque yo en mi camino de encuentro conmigo mismo que tengo en esta vida, yo estoy haciendo esto para encontrarme, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, esto evita que los fracasos sean duros y que los éxitos quiten la humildad, porque uno entiende que solo son parte de un camino, pues que solo son un paso más, ¿verdad? Ahora lo espero para ir cerrando. Me gustaría tal vez que les dejaras un mensaje o consejo, ¿verdad? A las personas que pues no han empezado para nada el camino del emprendimiento, tanto personal como empresarial, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué te hubiera servido en ese momento antes de empezar que alguien te viniera a decir algo, ¿verdad? Y que si se lo puedes decir a alguien, ¿qué le dirías, no? La verdad es que qué pregunta, buena pregunta. Creo que lo dijiste y lo remarco y lo extiendo un poquito. Hoy es siempre y siempre soy. Realmente siempre va a haber más tiempo, siempre hay más mañana, siempre podemos decir mañana lo hago, pasado, porque siempre va a haber más tiempo, pues el tiempo es infinito hasta que nos morimos. Entonces, cualquier cosa que se quiera comenzar a hacer, y no tiene que ser una empresa, tiene que ser un hábito, comenzar a hacer ejercicio, comenzar a hacer una disciplina, comenzar a meterse en alguna rama de conocimiento, qué sé yo. Todo comienza en el hoy. Si hoy comienzo, en un día voy a llevar un día de hacerlo, en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, 5 años y en una vida. Entonces comienza desde hoy. Y sí, lo puedes dejar al mañana, pero mañana ya vas a estar un día atrás. Entonces recordar eso, que se vive en el hoy, que se inicia en el hoy, y que las victorias más grandes son las victorias del espíritu, no las victorias del cuerpo. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando me refiero al espíritu no me estoy refiriendo a alguna religión o algo, sino más que todo a ese centro que uno tiene, a esa voz que le está diciendo, hey, decí esto, ¿sabes? Las victorias del espíritu, donde el espíritu se siente pleno, donde se siente con armonía, son las más grandes, porque para estas victorias no hay categorización de fue mejor, fue peor, fue más, fue menos, fue arriba, fue abajo. No hay categoría, sino que es una victoria plena en sí. Y es algo que en sí ya es valioso tenerlo, ¿verdad? Entonces diría eso, comenzar hoy, recordar que hoy es siempre y siempre es hoy. Y estar en la búsqueda constante de la victoria del espíritu, porque creo que ninguna victoria vale la pena si no va más allá del cuerpo, si no va al centro de uno mismo, ¿verdad? Y creo que eso es algo que para un emprendedor dice, ¿cómo eso me hace conseguir dinero? Honestamente, no sé, pero va a pasar, ¿sabes? O sea, es que Va a tender a, porque también como, a ver, obtener riqueza, obtener activos, obtener dinero es una mera externalidad de algo más, no es un fin en sí mismo, sino que es producto de otro tipo de acciones que uno está tomando. Y en mi caso, por lo que yo he encontrado y lo que le puedo trasladar a las personas que escuchan, es que la estabilidad financiera, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, la estabilidad personal vino cuando dejé de buscar afuera y comencé a buscar adentro y comencé a buscar esas victorias. Entonces empezó a integrar. Todo se comienza a integrar, y ni siquiera es que uno lo atraiga, es que todo comienza a caer en su lugar cuando uno comienza a hacer en lugar de hacer.
Yeah. Porque si uno está haciendo, uno no está enfocado. O sea, cuando uno está haciendo, uno no está pensando en uno mismo, pues uno está haciendo. Pero cuando uno está haciendo, cuando uno naturalmente se está dejando ser, uno se está teniendo amor propio a uno mismo. Y lo otro es, uno está dejando que las cosas encajen en su lugar, ¿verdad? Perfecto. Luis Pedro, muchas gracias por tu tiempo. Es muy valioso realmente todo el aprendizaje que nos has dejado. Una vez más en el podcast, ¿verdad? Todas las personas que escucharon, pues Luis Pedro Latorre, bienvenido cuando querrás, ¿verdad? A este espacio y un programa más de dar conocimiento a todas las personas con respecto a temas de emprendimiento o inclusive personales que termina haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchos saludos, nos vemos el otro martes. Oriéntate hacia donde está